La Biblia contiene varios modelos, símbolos que se presentan en el Antiguo Testamento, muchos de ellos tienen un cumplimiento en el Nuevo Testamento, y eso da la idea de que el modelo necesita encontrarse con el real para que podamos entenderlo plenamente. Por eso la lección de esta semana titula Anhelo de más, en el contexto del descanso, por supuesto, ¿no? Cómo todos estos elementos terminan guiándonos para que nosotros podamos encontrar el descanso en Cristo. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos queridos amigos a este momento especial de estudio de las Sagradas Escrituras basado en la guía de la Escuela Sabática. Estamos ya en la lección número 11 de este trimestre. El título general es El descanso en Cristo y el tema de hoy es Anhelo de más. Para ello tenemos dos invitados especiales. Está con nosotros el pastor Arturo Berríos. Bienvenido querido Arturo. Un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, un gusto estar en acción. Igualmente queremos dar la bienvenida al pastor Javier López. Javier, bienvenido y a tiempo de saludar, te pido que nos guíes en oración. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan y nos ven. Los invitamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por este espacio y este momento para poder entrar a los hogares de los amigos con tu palabra. Rogamos porque tu Espíritu Santo nos pueda asistir para poder comprender el mensaje y poder entender tu voluntad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pablo en 1 Corintios capítulo 10, varios de estos versículos comienza a introducir algunos elementos que podrían ser considerados como imágenes, símbolos, que quiere aplicarlos a la realidad del cristiano actual. Javier, ¿puedes ayudarnos a ver estos elementos? Vamos a leer un poco 1 Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí nosotros encontramos muchos elementos, muchos símbolos que Pablo aplica. La palabra en realidad, símbolo viene de la palabra griega tipos, que nos habla de un modelo, de un ejemplo, y que encuentra su cumplimiento, que es una forma de poder ilustrar una verdad mucho más amplia y mucho más grande. Es interesante cómo él al momento de mencionar hace una descripción de todo lo que ocurrió en el desierto, ¿no? Cuando refiere a nuestros padres, se refiere a estas personas que salieron de Egipto y estuvieron en el desierto, pasando momentos como el cuidado en las nubes, cruzar el Mar Rojo, inclusive menciona el alimento. Y hay un elemento interesante allí, dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa o qué es lo que está queriendo decir Pablo con esto, Arturo? Bueno, se refiere directamente al bautismo. Como ellos, obviamente en Cristo, cuando salieron de Egipto, pasaron por muchas etapas. Y encontramos ahí también que de esa agua que salieron, ellos tenían que ser personas diferentes, consagradas. Y en nuestra actualidad podemos decir también que representa el bautismo que uno recibe al aceptar a Cristo como su Salvador. Él comienza a hacer ya directamente un link, una ligación con la realidad actual, diríamos, ¿no? Porque hace, por ejemplo, dice la roca era Cristo, está refiriéndose a la roca que les dio agua en el desierto. Y cuando habla también del alimento, del maná, está refiriéndose al alimento espiritual que es Jesús, el pan de vida. Y entonces cuando habla de bautismo en el Antiguo Testamento de Moisés, uno dice, pero ¿cuál fue el bautismo? Y él usa el término del cuidado con la nube, el ser guiado por el Señor, de tal forma que ellos aceptaron ser guiados por él, y Pablo lo relaciona con el bautismo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y todo empieza con la salida, ¿no?, de Egipto, que hace una comparación, obviamente, cuando uno sale también del pecado, cuando deja las cosas del mundo. Esta experiencia, ¿no?, del Israel histórico, de aquel viaje por el desierto,
Es una experiencia personal también que nosotros deberíamos tener al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Qué interesante es que Pablo ya le da la interpretación o la equivalencia al símbolo para que nosotros no hagamos conjeturas directamente, pero guiándonos prácticamente en forma directa a Jesús. Entonces, podríamos mencionar aquí que las cosas que ocurrieron antes, además de ser para nuestra enseñanza, que el mismo Pablo lo menciona, dice que, versículo 11, ¿no? 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos, y finalmente nos está guiando a Cristo. Ahora, habían elementos bastante más conocidos en el Antiguo Testamento que eran el aspecto de los rituales. ¿Cómo funcionaba esto y cómo esto también llevaba a Jesús? Arturo. Bueno, aquí encontramos una comparación al santuario, ¿no? Y obviamente hacían ciertos ritos. Cada rito simboliza, representa algo. Podemos decir que es un tipo, ¿no? Y aquí encontramos que el cordero, que era llevado por el pecador, representa a Jesús. Tenía que llevar obviamente al santuario y tenía que poner su mano para transferir sus pecados. Y ahí encontramos un ritual que todavía podemos decir que lo hacemos mediante la Santa Cena. Pero obviamente en ese entonces, esa sangre que era derramada representaba la sangre de Cristo que iba a ser derramada más adelante por nosotros. Ese ritual era un tanto trágico, ¿no? Porque la persona tomaba el animal, ponía la mano sobre la cabeza del animalito, él mismo tenía que degollar, dices, cortarle el cuello, se derramaba la sangre en símbolo de que en algún momento alguien tenía que derramar la sangre por el pecado, y era el animal inocente en este caso, ¿no? Representando a Jesús. Pero toda esa escena era una escena que la repetían, la vivían todos los días y tenían un propósito de enseñar, como decía Arturo, para que cuando llegue el momento lo relacionemos con la misión, el ministerio de Jesús en favor nuestro. ¿Qué es lo que te llama la atención, Javier, de esa manera didáctica que el Señor tenía de ayudarnos a entender esa verdad importante? Lo profundamente vinculado que estaba el rito del sacrificio en la mente de los israelitas en el Antiguo Testamento, cómo ellos entendían el significado, ¿no? Y la explicación que da también el mismo libro de Levíticos de que la sangre Dios la aparta para poder expiar los pecados. Había un elemento de fe que tenía que tener allí el pecador cuando llevaba el sacrificio y cuando veía y presenciaba la muerte de aquel cordero. Un elemento de fe porque directamente aquel cordero prefiguraba, ¿no?, la muerte del Hijo de Dios que quita los pecados del mundo, y ese elemento de fe era indispensable, ¿no?, en la vida del pueblo de Israel para poder alcanzar el perdón. La sangre, como dice también el mismo libro de Hebreos capítulo 9, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿no? Qué importante, ¿no? Esto es lo que más me marca a mí, ¿no? El hecho de que la sangre es un símbolo de la redención, pero no la sangre de cualquiera, la sangre de Cristo, ¿no?, a quien finalmente prefiguraba aquel corderito. Y Juan lo menciona, ¿no? Cuando dice San Juan 1:29, el siguiente día vino Juan a Jesús, el que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es el Cordero que quita el pecado de cada persona, sino de todos nosotros. Aquí en Levítico 17:11 hace la explicación que representa sangre, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre para expiación de la persona. Es por eso que es importante la sangre, porque representaba la vida, y obviamente esa vida tuvo que darla a Jesús por amor a nosotros. Queridos amigos, esta escena del sacrificio ilustraba el ministerio de Jesús en favor nuestro y concluía en el santuario cuando la persona, después de haber confesado su pecado, se derramaba la sangre, el sacerdote tomaba, lo asperjaba, lo rociaba en el lugar santo, en el velo del lugar santo y santísimo. Él ya quedaba, entre comillas, liberado, podía encontrar descanso, paz, porque sus pecados habían sido transferidos ahora al santuario. Claro, llegaría el día del Yom Kippur,
una vez al año para purificar completamente el santuario, pero mientras tanto ya él podía sentirse en paz, podía sentirse con descanso. Y en el contexto de nuestra lección, justamente nos ayuda a entender cómo podemos encontrar descanso, cómo podemos encontrar paz, y es confiando en que Dios ya derramó, Jesús ya derramó su sangre por nosotros, y nosotros debemos depositar nuestra confianza en Él para vivir en paz en nuestros corazones. Vamos a ir a una pausa, queridos amigos. Enseguida volvemos para continuar con este tema. Ya retornamos con Axiomas. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Estamos estudiando el tema anhelo por más. Tiene que ver con cómo los símbolos establecidos en el Antiguo Testamento nos van ayudando a guiarnos a Cristo y estos al mismo tiempo a encontrar ese descanso que necesita nuestro ser. Javier, en Hebreos 4:1 en adelante comienza a introducirse otros elementos. Por favor, dinos cuáles son. Leemos para cada uno de ustedes, Hebreos 4:1 en adelante. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Interesantemente aquí hay un elemento también que prefigura un reposo en el futuro, ¿no? La promesa de Dios para el pueblo de Israel había sido de que ellos iban a reposar, ¿no? De que ellos iban a encontrar reposos. Sin embargo, aquí nosotros encontramos que no hubo un cumplimiento total de aquella promesa, no porque Dios no fuera amplio en poder conceder la promesa, sino por la dureza del corazón, porque dice que escucharon pero no obedecieron. Arturo, cuando habla de reposo aquí, ¿se está refiriendo solamente el sábado? ¿A qué se refiere? Muy bien, no, se refiere a otro significado. El verdadero reposo significa la gracia en los brazos amorosos de aquel que nos creó, que nos redimió y que nos vuelve por nosotros. En otras palabras, representaba la tierra prometida, que un día iban a disfrutar, si eran obedientes, el pueblo de Israel. Pero también va para nuestro contexto, para nosotros. Y obviamente eso se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez, ¿no? Vamos a tener un reposo con nuestro Dios. Ahora, ahí el sábado juega un papel interesante, ¿no? Porque termina siendo hasta un elemento didáctico. Cada semana nosotros vamos viendo el beneficio del reposo, cuánto significa el separar tiempo para entrar en comunión con Dios, para el crecimiento espiritual, para cesar de las actividades. Y en el pueblo de Israel, además, Dios quería que al entrar en la tierra prometida ellos puedan encontrar en un ambiente de gozo, de paz, de, entre comillas, el reposo ya de las luchas y de todo el caminar del desierto. Y como decía Arturo, también para nosotros tenemos un reposo supremo, el adicional que vendrá ya como uno permanente cuando el Señor venga por segunda vez. Cuando se refiere aquí a que alguno no entró en el reposo, o vamos a leer el versículo, ¿no? El versículo dice aquí, estamos en el versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿A qué se está refiriendo con esto de que hay casos en los que hay personas que no van a poder gozar de ese reposo divino? Interesantemente, si lo aplicamos en un principio a la historia del antiguo Israel, hubieron 600,000 hombres aproximadamente, mayores de 20 años, que no lograron entrar a la tierra prometida. Y esto no viene de Dios, como lo dije antes, esto viene a consecuencia de la dureza del corazón de ellos, a consecuencia de no perseverar en la fe y permanecer del lado del Señor. No es algo que Dios quita, sino es algo que el ser humano voluntariamente decide, ¿no? Y de estos 600,000 varones mayores de 20 años, solamente Josué y Caleb pudieron, ¿no?, parcialmente disfrutar de la tierra prometida, del reposo, aunque de manera parcial. Si leemos Hebreos capítulo 4, versículo 2, la segunda parte dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe.
O sea, un elemento importante es, ¿no?, la fe para poder encontrar descanso en el Señor. Y más abajo se menciona la dureza del corazón. ¿Puede ahora en la actualidad un ser humano también carecer o tener estas dificultades, falta de fe y problema de dureza del corazón? ¿Cómo sería en relación a nuestra actitud, Arturo? Sí, yo creo que la base de nuestra iglesia, de un cristiano, es la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Es confiar en Dios plenamente. Y si no confiamos en sus ricas bendiciones, difícilmente que podamos nosotros ser personas conectados a Dios. O sea, la fe es la base, es el corazón. Y lamentablemente el pueblo de Israel no tuvo fe. Se olvidaron de las cosas que Dios había hecho en sus vidas. Y literalmente la falta de fe los llevó a asustarse en lugar de cruzar el río Jordán, porque ellos miraron más las dificultades que lo que Dios podía haber hecho con ellos, ¿no? Y perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿y la dureza del corazón? ¿A qué se refiere? Muchas veces cuando escuchamos mucho, pero no ejercemos fe ni obedecemos aquel mandamiento, aquella enseñanza, corremos el riesgo de poder pasar desapercibidos cosas tan importantes, ¿no? Porque aquí el reposo en última instancia significa experimentar la salvación en Cristo Jesús. Puede ser que muchas veces nosotros dejemos pasar una oportunidad y es importante recordar que hoy es el tiempo para poder tomar decisiones, hoy es el tiempo para poder elegir el camino. El futuro no existe, no hay el mañana, solamente contamos con el presente y esa es la importancia de poder saber elegir hoy, ¿no? Y no dejar que pase la oportunidad porque podemos perder la última oportunidad que Dios nos da en todo caso para poder disfrutar de la salvación. A veces corremos nosotros el riesgo de juzgar al pueblo de Israel. Yo en algún momento me puse a pensar, pero si ellos pasaron el Mar Rojo, ellos vieron la protección de Dios en el desierto, vieron el maná, vieron los milagros y aún así ellos no creían. O sea, uno se pone a veces en el lugar de juez y piensa que ellos actuaron así, pero en la realidad nosotros muchas veces también terminamos dando evidencia de nuestra dureza de corazón, conociendo, sabiendo, entendiendo lo que dice la Biblia y desconfiamos muchas veces de las promesas de Dios. Sí, y también podemos decir que la palabra hoy, ¿no? Ese hoy es para nuestro tiempo, a pesar que fue escrito hace miles de años, pero ese hoy es personal, es hoy el día. Si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Querido amigo, querida amiga, hoy estás escuchando la voz de Dios a través de la Biblia, a través de personas que están leyendo la Biblia, y la invitación es que no endurezcas tu corazón, que puedas encontrar ese descanso que Dios quiere darte a través de acercarte a Él, confiar en Él, tener fe en la palabra del Señor y encontrar paz para tu vida. Vamos a la parte final, vamos a una breve pausa y regresamos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final de este otro tema después de varias semanas, ya que estamos hablando sobre el tema de descanso en Cristo, esta vez hablando un poco de los símbolos y cómo esto nos va guiando a Jesús. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Tenemos unos instantes para que puedas despedirte. Muchas gracias, ¿no? Ahí la invitación de Dios que Dios nos hace cada día para poder encontrar reposo en Él y los animo a poder buscarlo todos los días y que Él forme parte en su vida y en sus decisiones más importantes. Muchas gracias. Igualmente, gracias Arturo por estar con nosotros. Igualmente tienes unos segundos para despedirte. Muy bien, realmente la palabra descanso significa confiar plenamente en Jesús y obviamente confiar en lo que hizo en la cruz y un día esperemos también descansar al lado de nuestro Dios cuando Él venga por segunda vez. Vuelvo a leer el versículo 11 de 1 Corintios 10. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que está diciendo la Biblia es que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es para ti y para mí. Para que al entender aquellas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, nos ayuden a acercarnos más al Señor, nos ayuden a entender mejor el propósito de estos símbolos, de estos tipos, para guiarnos a Cristo.
Que el Señor te dé una bendecida jornada el día de hoy.